Canto 13 del Diván de Antar, Elsa Cross. Vine a estas playas para soñar tu cuerpo blanco en un féretro. Tus amantes tendidas contra tu pecho decían adiós. Ninguna emoción, ningún dolor tenía ante tu muerte. De cuántas maneras muere para uno lo que ha amado, de cuántas formas uno mismo muere, como un pez cruzando la noche. El mar vuelve, sus olas se agitan, suben hasta la espuma sus corales. Presa en sus aguas, arrebatada, avasallada, busca el alma salir. Tu nombre se adelgaza y a punto de romperse en la conciencia se sostiene, como lo que sostiene el vuelo cuando las alas no se mueven. Así queda, sereno. Al viento, gaviotas con las alas plegadas descienden, quietas, quietas, blanco punto en el agua, el mar color de vino y la imagen de tu muerte me embriaga. Pero si hubieras muerto, ¿qué diría? El silencio encaja su puntilla en el costado. Bien, pues estamos ante una poeta mexicana nacida en la Ciudad de México en el año de 1946. Es contemporánea de otra poeta importante de Chiapas, que es Elba Macías, y también en otro terreno, en el terreno de la narrativa, de José Agustín. Bueno, Elsa Cross es una poeta que comenzó muy joven, no obstante que en 1989 gana el Premio Aguascalientes, que es el premio que consagra a la mayoría de los poetas mexicanos. Es un concurso nacional y entra de esa manera también en pleno a la República de las Letras Mexicanas. No obstante, Elsa Cross venía ya con una andadura importante. Ella se había vinculado también al teatro debido a las relaciones amorosas que había tenido con otro importante poeta que es Alejandro Aura, quien había hecho teatro durante muchos años, y especialmente con Juan Tovar. Elsa Cross es una poeta muy vinculada al 68, aunque ella no participa. Ella cuenta que en ese momento ella se había estrenado en la maternidad y también al mismo tiempo había comenzado sus estudios, por lo cual se mantiene retirada de todas estas acciones de lucha libertaria que caracterizó a la generación de 1968 en México, y referida también por ese terrible suceso que deja una llaga, una cicatriz profunda en la memoria mexicana, que fue la masacre de Tlatelolco, allí en la Plaza de las Tres Culturas. Elsa Cross, una poeta también que se vinculó mucho a la revista Vuelta, mantuvo una relación de amistad con Octavio Paz. Tuvieron en común el interés por las culturas orientales. Elsa Cross viajó en busca de sus maestros espirituales a la India. De hecho, Elsa Cross es maestra en filosofía de las religiones en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y es una poeta que es un referente en la poesía mexicana, no solamente la escrita por mujeres, sino la poesía en general. Tiene una obra muy extensa que está contenida en parte aquí en este libro que publicó el Fondo de Cultura Económica. Es su poesía reunida. Este libro, pues, aunque dice poesía completa, en realidad es la poesía reunida de 1964 al año 2012. Elsa Cross tiene otros libros, pues como Cantáridas, Insomnio, Escalas. En la revista La Otra y en la editorial La Otra publicamos este libro, Canto Malabar y otros poemas. También le dedicamos un número a Elsa Cross aquí en este número de La Otra, un dossier muy abundante
tanto en imágenes como en aproximaciones ensayísticas a su obra. Vamos a leer de Elsa Cross un par de poemas más, aquí de esta antología que también la contiene, de esos 20 poetas del siglo XX, ¿no? Este poema que se llama La isla de los muertos. Quiero decir que Elsa Cross es además una poeta muy vinculada a una forma contemplativa de la poesía, a una poesía que funda su expresión y su comunicación sobre todo en lo sensorial, en lo espiritual. Bien, pues este poema se llama La isla de los muertos. Miniaturas preciosas, jardines que se reflejan en los ojos, cruzados por una sombra, marcados por un grito, un resplandor de pájaro nocturno avivando en sus alas un deseo, marea que deja sus espumas, hilos fulgurantes sobre la superficie rectilínea. En el centro y lo oscuro palpita la memoria. Su ojo vuelto hacia el sueño se despliega levísimo. Hace brotar de sí como un rocío pupilas diminutas, vueltas, tacto y olor, formas precisas, el roce de cada pliegue sobre el muslo, el viento palpando los senos tras la ropa, el brillo en el agua que a un parpadeo se deshace y deja entrar el peso del oscuro como alas inmensas de mariposa, mirada fija y el rumor envolvente. Este es del libro Moira, publicado en 1993. Algo más que decir de Elsa Cross, pues es una poeta que ha encontrado en la meditación un remanso de paz, un remanso de espiritualidad y un encuentro consigo misma y con la poesía. Su poesía es muy abundante, su ensayística también, insisto mucho en el ámbito de la filosofía de las religiones. Quiero, para terminar esta cápsula, compartir con ustedes un poema que a mí me conmovió mucho, que escribe tras la muerte de su hija Cecilia en el año 2007. Una neumonía fulminante termina con la vida de su hija, y este es un poema que nos muestra la profundidad espiritual, el encuentro con la muerte, el encuentro con la vida, desde esa perspectiva de una filosofía que concilia la vida, la luz con la oscuridad, la vida con la muerte, el conflicto con la solución. Se llama Ganges y refiere el viaje que forma parte también de la poética de Elsa Cross, una poeta constantemente viajando, no solamente en el sentido físico, sino también en la dimensión de la palabra, en la evocación de lugares, de espacios míticos, de lugares mitológicos. Ganges. Número 1. Algo hubo al sentir tus cenizas, su peso suave envuelto en una bolsa de seda blanca de tu primer peso, nacida apenas, la carita rosada, serena, envuelta en una pequeña cobija, todo encendido en la luz que pasaba raudales por la ventana, silencio, asombro y el mismo eje disparándose en el tiempo hacia el extremo doble de la alegría y el dolor. Entraste y saliste de la vida a tu propio tiempo, tus propios umbrales, tus pasos, solo tuyos. Un pequeño costalito blanco cerrado con un listón de seda, dejando sentir como arena el peso, el paso de la vida. 2. Entrar a donde no sabemos. La barca cruza la niebla, espesa como el dolor atado al corazón. No se distinguen las otras barcas ni la orilla. Pregunta abierta que se cierra tras ese muro blanco. Las plegarias traspasan como lanzas la niebla del corazón. Hunden en sus viejos sedimentos dudas que flotan, amarguras, fincan un orden en el nombre del conquistador de la muerte. Nirituanjaya, Mahadeva, el gran señor, mientras la barca sigue gravitando hacia una niebla cada vez más densa y el sol apenas se dibuja, disco pálido en medio de la nada. La mano revuelve harina con el agua, flores, semillas y tus cenizas que caen sobre esa mezcla propiciatoria al tiempo que las plegarias les abren un camino. Tus cenizas, sus pequeñas lajas de marfil, van ya sobre el río con las flores que flotan y se alejan todas juntas,
acaso acompañando tu curso, van más lejos y se pierden tras el cerco de bruma. Y tú, que estás, pero no estás en ellas, no te apartas de mí, como si tú misma vieras a distancia todo ese discurrir sonriendo apenas. Número 3. Creces en la muerte. A más tiempo de tú no estar aquí, de tu vida otra, más enigmáticos los pasos de lo que aquí viviste y lo que allá vas forjando en un silencio que se rompe cuando dejas caer tu risa por la hendidura de los mundos. O llegas en sueños a deambular como si nada, pero allá, en esas cumbres o riberas, esos paisajes sin sustancia, ¿a dónde vas? ¿Qué cosa ves? ¿Qué sientes? Y aquí, donde la densidad del tiempo a cada instante crece, tus huellas en donde quiera. Bueno, esto está firmado en Kashi en diciembre del 2008 y de Nadir en el 2010. Bueno, pues esta es una gran poeta mexicana que los invito a leer, Elsa Cross. Espero que les haya gustado y busquen la bibliografía de Elsa Cross. Hasta la próxima.